Este es el equipo que habremos de utilizar para determinar la difusividad en un sistema líquido-líquido. Este es principalmente el corazón de nuestro equipo. Esta es la celda de difusión. Lo que vamos a hacer es llenar con una solución de cloruro de sodio 1 molar previamente preparada. Vamos a llenar toda esta parte hasta que los poros de la celda de difusión, en los poros de la celda de difusión se asomen esas gotitas. Eso es muy importante. Con ello aseguraremos que toda esta parte va a estar llena. De una vez hecho eso, vamos a sumergir y en ese momento vamos a registrar la evolución de la lectura de nuestro conductímetro, donde el bulbo, como observamos, está en la parte inferior. ¿Qué va a ocurrir? Debido a la diferencia de concentraciones entre la parte inferior y la parte superior, que va a tener un mezclado intenso, la idea es que en todo momento el cloruro de sodio sea retirado de la parte superior para mantener ese gradiente de concentraciones que va a originar la difusión. Precisamente el cambio de conductividad se va a lograr precisamente por la transferencia de masa, y esa transferencia de masa va a ser directamente proporcional, o la velocidad de transferencia de masa va a ser directamente proporcional a la velocidad de cambio de la conductividad de la solución total con respecto al tiempo. Aquí estoy haciendo el llenado. Como pueden ver, va aumentando, va aumentando. Debe estar totalmente lleno. Y bueno, ahí se alcanza a ver apenas las gotitas. Hay un poco de burbujas de aire, eso es no del todo correcto. Pero ya tenemos lleno esto. Entonces vamos a registrar el cambio de conductividad. El tiempo cero es justo cuando hago la inmersión. En este caso debe ser así. Y como vemos, deberá de haber una evolución en el tiempo. Ahí se está observando, y esa evolución en el tiempo me va a dar precisamente el registro de cambio de conductividad con respecto al tiempo, directamente proporcional a la velocidad de difusión de la sal a través de los poros de nuestra celda de difusión. Lo primero que tenemos que hacer es construir una curva de calibración correspondiente para diferentes concentraciones de hidróxido de cloruro de sodio, en este caso, de cloruro de sodio a un volumen de 1 litro. Lo que necesitaremos en este caso será 1 litro de agua desionizada con su respectiva pastilla agitadora. Obviamente esto lo necesitaremos sobre una determinada parrilla de agitación, como aquí estoy representando. La agitación debe de ser vigorosa para garantizarnos homogeneidad en nuestro sistema. Después, pues obviamente haremos la medición de la conductividad para diferentes incrementos de masa de cloruro de sodio. En este caso, sumergiremos el bulbo de nuestro conductímetro
Haremos precisamente la medición con el bulbo correspondiente y para los valores obtenidos con este conductímetro registraremos una tabla que nos dará la información de cómo varía la conductividad con respecto a la cantidad de masa añadida. Entonces, lo que podemos construir nosotros será cantidad de masa de cloruro de sodio en 1 litro que podemos transformar obviamente a concentración de cloruro de sodio, preferentemente en moles sobre litro. Esta masa puede estar en gramos y para ello mediremos para las diferentes masas. Obviamente al principio podemos tener 0 para tener la que debe ser muy baja si es que es un agua de calidad, y la electroconductividad medida en microsiemens sobre centímetro cuadrado, que pues deberá tener un valor base cercano al un microsiemen o quizás un poco menos. Después, para una masa 1 tendremos una concentración 1 y una conductividad 1, y así sucesivamente iremos llenando la información, los datos, aclarando que, bueno, pues, si se nos escapa, la concentración, como estamos manejando un volumen de 1 litro, pues es fácilmente calculable, es la masa del cloruro de sodio dividida entre su peso molecular. Y no hay más que hacer. En este caso calculamos todas las conductividades para todas las concentraciones, las determinamos. En algún punto, nuestro conductímetro habrá de saturarse, cada conductímetro tiene un rango determinado. Algunos conductímetros típicos ya no pueden medir más allá de los 20 milisiemens, es decir, 20,000 microsiemens sobre centímetro cuadrado. Entonces, cuando eso ocurra, lo que se recomienda es añadir el resto de sal necesaria que falte por agregar para que nuestra solución, en este caso, quede homogénea y quede con una concentración 1 molar que habremos de utilizar en la siguiente parte de nuestro experimento. Ahora bien, ¿cómo es que funciona este procesamiento? Es muy sencillo. Cuando yo tenga estos datos perfectamente calculados, lo que me va a tocar hacer es hacer una regresión lineal entre la concentración en la solución de cloruro de sodio, que como ya dije, estará en moles sobre litro o moles sobre decímetro cúbico, contra la conductividad, que también algunos autores, por conveniencia, para no estar escribiendo la letra griega xi, utilizan K minúscula, y en este caso, pues como ya lo dije, las unidades estarán en microsiemens sobre centímetro. Que voy a tener una línea recta, generalmente se comporta de esta manera. Por supuesto, por el ruido de nuestro equipo podrá haber algo de algunos puntos que no se alineen totalmente a esta línea recta, valga la redundancia, pero la R cuadrada deberá tener con certeza un valor muy aproximado a 1. El valor que yo voy a obtener va a ser la tasa de cambio, la vamos a llamar C sub M, va a tener unas unidades un poco complejas, pero esta tasa de cambio, si ustedes son observadores, pues tendrá unidades de microsiemens por litro sobre mol centímetro cuadrado.
Entonces, con esta información, esto será clave, ya que en mi experimento previamente descrito en la parte experimental, valga la expresión, lo que yo voy a obtener con esto es que voy a tener un número que me va a ayudar a transformar la conductividad medida en el tiempo a la hora de que se logra la difusión, y esta conductividad será transformada a una concentración. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Aquí estoy dibujando nuestra celda de difusión. Vamos a borrar aquí solo un poco. Voy aquí a borrar otro poco y otro poco. Y aquí lo que voy a representar es precisamente los poros a través de los cuales se van a mover los iones de sodio y cloruro. Como en la parte superior voy a tener una agitación vigorosa, en el bulk de la solución, donde aquí yo voy a representar el bulbo de mi conductímetro, esto va para el conductímetro, pero aquí está el bulbo. Este bulbo va a estar sumergido muy, muy abajo, lejos de esta parte. Entonces, lo que va a registrar este conductímetro es ya la conductividad Xi o K, como le queramos llamar, en microsiemens sobre centímetro cuadrado, pero de la solución nueva que resulta de la dilución. Ahora bien, en esta parte, dentro de mi celda, aquí en la celda de difusión, recordando que es una especie de cáliz donde nosotros tenemos una conexión de vidrio, un codo de vidrio, donde en la parte superior tenemos un embudo y en esa parte yo hice el agregado. Esta parte sí que está muy rica en cloruro de sodio, y recordemos cuál es el principio por el cual se difunde la masa. Pues precisamente se difunde por la diferencia de concentraciones. Entonces, en esta parte, para efectos prácticos, voy a tener una concentración de 0 moles sobre litro, mientras que acá voy a tener una concentración de 1 mol sobre litro. Ese delta de concentraciones con respecto a la posición, X, donde X es el largo de los capilares, es decir, mi delta de concentración de cloruro de sodio dividido entre delta X o simplemente X, debido a la pequeñez de mi instrumento, yo lo puedo aproximar. Esto yo lo puedo aproximar muy sencillo. Aquí completo el dibujo. Yo lo puedo aproximar a la derivada de la concentración con respecto a la posición. Entonces, nosotros sabemos muy bien que esto, pues, conocemos la información. En este caso, pues, es simplemente la concentración de mi solución original, 1 molar, con la cual lleno a este tubo en forma de codo, donde todo esto está lleno de la solución, y lo voy a dividir entre el largo de los capilares, X. Entonces, si yo hago uso de esta información, puedo hacer la siguiente analogía. Conocemos que el flux de masa de una determinada especie con respecto a una determinada posición es igual a la menos difusividad de la especie química A en la especie química B cuando es un sistema binario por el gradiente de concentración de esa especie química con respecto a la dirección. Ahora bien, si yo multiplico a
toda esta expresión por el área, tanto de un lado como del otro, lo que voy a tener es el flujo molar de esa especie. Luego entonces, aquí, si yo utilizo el área de sección transversal de flujo, que es el número de los capilares, el área de cada uno de estos capilares que son de sección circular, es decir, pi por el diámetro interno de los capilares al cuadrado dividido entre 4, yo puedo tener la velocidad de flujo. Esta velocidad de flujo yo la voy a contrastar matemáticamente con otra expresión a partir de los experimentos. Con la velocidad de cambio de la conductividad en el tiempo. Esta velocidad de cambio la puedo transformar a una velocidad de cambio de concentración si la divido entre la pendiente obtenida en la regresión con los datos de conductividad contra concentración del cloruro de sodio. Y si a esto que ya está en velocidad de cambio de concentración lo multiplico por el volumen del sistema, que en este caso es 1 litro, ya que el volumen de nuestro recipiente en el cual se difunde también es de 1 litro, no confundir con el litro original del cual se toma una pequeña muestra de solución que se mete en la celda de difusión representada por estos puntos rojos, sino el vaso final en donde también está sumergido el bulbo del conductímetro. Entonces, ¿de dónde sale esta velocidad? Pues esta velocidad la podemos obtener también a partir de una regresión lineal de tiempo contra conductividad en microsiemens sobre centímetro cuadrado a partir de los datos obtenidos, tiempo en segundos o en minutos, dependiendo de la velocidad de difusión, contra la conductividad en microsiemens sobre centímetro cuadrado. De nuevo, debería de obtener una línea recta ascendente, donde los puntos aproximadamente deberían de alinearse a esta línea recta, y la pendiente de esta línea recta debería de ser igual al valor que estoy pretendiendo utilizar en mi cálculo. Un análisis dimensional nos puede dar luces en efecto de que esto es correcto. El cambio de conductividad o la conductividad misma se va a medir en microsiemens sobre centímetro cuadrado segundo. El volumen estará en litros. Y si recordamos nosotros estas extrañas unidades de nuestro sistema, que es microsiemens por litro mol sobre centímetro cuadrado, a la hora de hacer la división, tendremos acá microsiemens, como lo vemos aquí, por litro, acá en el numerador irá mol derivado del inverso de la concentración en nuestra regresión. Y bueno, por supuesto, también como lo veíamos en esta parte, pues también tendremos que a la hora de hacer el inverso, el centímetro cuadrado caerá en la parte superior. Esto eliminará centímetros cuadrados, litros, microsiemens, y solo nos quedarán unidades de flujo másico, esto es la velocidad de flujo molar en moles sobre segundo. Entonces, si yo manipulo esta ecuación, obviamente aquí me faltó que precisamente la estrella de la película, la difusividad, toda esta primera parte
es la ley de difusividad de Fick igualada a la velocidad de flujo, ya que estoy multiplicando por el área. Entonces, si yo despejo a la difusividad, a este término de todo este otro, tengo lo siguiente, tendría la difusividad de cloruro de sodio en agua igual a 4 veces el volumen del sistema, en este caso 1 litro, por el largo de los capilares sobre pi por el diámetro de los capilares, por el número de los capilares, en este caso 1 molar. La conductividad con respecto a la concentración de hidróxido multiplicado por la velocidad de cambio de la conductividad. Si yo utilizo todo en el sistema internacional, es decir, utilizo kilogramos, kilomol para la masa, utilizo litros transformados a metros cúbicos, si utilizo, pues obviamente la unidad de tiempo segundo, las unidades que yo debería de obtener para la difusividad deberían de ser metros cuadrados sobre segundo. Entonces, esto es así de simple, es un término muy sencillo de obtener. Y bueno, a partir de la información que nos proporciona el fabricante, podemos tener los valores de estos términos. En este caso, X, como ya lo dije, es el largo de los capilares y D es el diámetro de los mismos. El diámetro de los mismos largo de capilares y diámetro interno, donde N es el número de capilares. Abajo en la descripción dejaré esta información. Muchas gracias.